Pero bueno, quiero empezar para aprovechar todo el tiempo. Les agradezco ya a las personas que están conectadas, que se conecten como cada jueves a las 5 de la tarde. Para mí es un gusto y un placer aportar con un poco de información que ayude a las familias a poder hacer más llevadero este confinamiento. Y bueno, el día de hoy voy a hablarles acerca de las actividades extracurriculares online, que algunas mamás me han preguntado si son o no recomendables ahorita en el confinamiento, puesto que no hay, como todo es en línea, quizá a lo mejor no son tan provechosas y las mamás han pensado quizá a lo mejor no debería de gastar o de invertir en las clases extracurriculares. Pero bueno, primero me voy a presentar. Yo soy Mónica Ruiz, soy psicoterapeuta infantil, trabajo la terapia de juego en consulta privada. Ahorita estamos haciendo consulta online y también presencial con los niños y sus familias. Tengo una especialidad en tanatología pediátrica, otra en estimulación temprana y como tanto les he compartido, estoy haciendo ahorita una sobre crianza en los hijos. Y también soy mamá de 2, de Renata de 8 años y de José Javier de 3. Así que bueno, vamos a empezar. Las actividades extracurriculares son todas esas actividades que los niños hacen fuera de sus horarios, y me refiero a los horarios que son de escuela, porque si bien es cierto, antes del confinamiento los niños cubrían un horario escolar que era generalmente en la mañana hasta mediodía. Había niños también que iban a la escuela por las tardes y quizá las actividades las hacían por la mañana. La actividad extracurricular es todo lo que se hace fuera de su rutina habitual, y con esto quiero decir que quizá tu hijo estaba yendo a clases por la mañana y por la tarde estaba tomando quizá ballet, fútbol, natación, quizá a lo mejor también un poco de apoyo extracurricular, como de apoyo académico, perdón, como por ejemplo si tu hijo necesita apoyo en lectoescritura, hay talleres para eso. Había mamás también que me decían, a lo mejor mi hijo se queda en las escuelas que también los practicaban, que los niños terminaban las clases y las escuelas hacían estos talleres para ayudar a los niños a hacer las tareas, en lo que mamá llegaba más tarde por los niños. Estas al final también son actividades extracurriculares. Hay niños, por ejemplo, que toman catecismo, que es una práctica que se hace, por ejemplo, aquí en México para cumplir algunos requisitos religiosos también. En México se cubren como que diferentes puntos y cada uno de ellos son por 2 años. Y es como ir a una escuelita de religión donde le enseñan al niño quizá la Biblia, algunos puntos de religión, etcétera, y que el niño finalmente asiste a estas actividades otra vez, que son fuera de clases, que son horarios por la tarde o por la mañana o los fines de semana, etcétera. Y también son, yo te decía, actividades físicas, actividades también escolares, que donde el niño requiera también apoyo, estas actividades que son de religión. Y yo podría decir también que una actividad extracurricular podría ser, por ejemplo, la terapia de juego. ¿Por qué? Porque es una actividad que se hace después de las clases, donde también se invierte en el tiempo y que el niño también tiene un aprendizaje, porque realmente las actividades extracurriculares es esto, que el niño vaya a una actividad en un lugar con personas, a socializar y a tener un aprendizaje que ayuda al niño en su desarrollo en alguna de sus etapas. Entonces, me atrevo a decir que la terapia de juego, la terapia que tu hijo necesita, también puede ser la terapia de aprendizaje, que van incluidas estas que yo te decía, la lectoescritura, quizá a lo mejor, por ejemplo, trabajar la dislexia, algunos niños con alguna condición también que necesitan refuerzo también con sus terapeutas, psicopedagogos, etcétera. También es parte de las actividades extracurriculares, insisto otra vez, porque tienen un aprendizaje. Entonces, el día de hoy mi intención es ayudarte a decidir y que tú puedas revisar si es lo más conveniente para tu hijo en la dinámica de familia que tú llevas a cabo en casa. Entonces, ya te compartía qué es una actividad extracurricular. Es todo lo que tu hijo hace fuera de su rutina, fuera de sus actividades, y que hoy en día con el confinamiento, como sabemos, muchas de las familias seguimos guardadas. Hay algunos países que todavía estamos llevando, que ya no es una cuarentena, ya es como una centena, si así lo queremos revisar, porque todavía seguimos guardados. Algunos países los niños ya están saliendo a clases de manera regular con todos los cuidados y las precauciones posibles, pero hay otros países como México que todavía seguimos guardados, seguimos en semáforo
semáforo rojo y las clases ya iniciaron esta semana de manera oficial. Algunas escuelas empezaron el periodo de adaptación la semana anterior y que en verano, por ejemplo, algunas mamás inscribieron a sus hijos en campamento de verano, que todas fueron en línea. Sin embargo, insisto otra vez, en algunos países los niños ya acuden a escuela. De hecho, aquí en México, en Tijuana también, lo que he visto en las noticias de manera muy reciente es que en Tijuana la curva está bajando un tanto. No hemos llegado a ser naranja todavía, pero ya está bajando un tanto la curva, tanto que las actividades ya estamos llevándolas a cabo quizá de una manera regular, lo que le llaman la nueva normalidad. Y en esta nueva normalidad, quienes tienen este negocio de hacer las actividades extracurriculares dedicadas a los niños, ya lo están haciendo de manera muy activa y de manera presencial, de manera regular. Me ha tocado ver los niños que asisten, por ejemplo, a su terapia de lenguaje con juego, donde se reciben tanta cantidad de niños, todo es muy limitado. Tienen incluso estas separaciones también en las mesas de acrílico, donde un niño, si hay alguna cercanía, hay algún límite, para que el niño no haya tanto contacto físico con el otro niño. Se le asigna su material y el niño interactúa con su material y al final lo desinfectan el espacio, etcétera, quizá para atender a otro grupo. Me ha tocado ver también aquí en cuanto al ejercicio, por ejemplo, clases, por ejemplo, de fútbol, que ya son grupos muy reducidos, es el profesor y quizá a lo mejor con 2, 3 alumnos también manteniendo la distancia, y lo hacen en lugares abiertos como en el parque o en algunas escuelas que hacen las actividades por la tarde también de manera muy cuidadosa, insisto otra vez, evitando estas reuniones de tantas personas para evitar contagios. Entonces, mi intención del día de hoy es, vamos a adaptarnos al confinamiento y darte una perspectiva diferente para que tú revises si es adecuado que tú quieras hacer actividades extracurriculares, pero que también tú puedas decidir si quizá tu hijo no lo necesita, porque quizá tenga un beneficio muy grande, pero tu hijo no lo necesita porque quizá tiene otras actividades en casa. Ya hemos hablado bien qué es una actividad extracurricular, ahora te quiero mencionar los beneficios. El beneficio mayor de las actividades extracurriculares en el niño es todo el aprendizaje que el niño puede tener. De hecho, nosotros como adultos podríamos decir que tenemos estas actividades extracurriculares, pero que se convierten a veces en un hobby. El hobby es esto que yo disfruto hacer y quizá puedo no hacerlo en mi tiempo libre porque a lo mejor puedo ir practicando mi hobby a lo mejor en el tiempo de ocio, en mi tiempo libre, y el tiempo libre podría ser este tiempo que cuando nos transportábamos de la casa a llevar al niño a la escuela, este tiempo mientras vamos manejando, es tiempo libre que tú bien puedes ocupar otra vez como tiempo de calidad, como tanto te lo he mencionado, y durante este tiempo puedes ir practicando también algún hobby como adulto, que puede ser a lo mejor voy escuchando música, a lo mejor el niño puede ir practicando algún juego, se me ocurre que a lo mejor alguna abuelita que aprovecha el tiempo y va tejiendo, va disfrutando de su hobby. Los niños pueden practicarlo también con las actividades extracurriculares, pero que también se puede hacer ya sea por la mañana, por la tarde, o incluso a lo mejor en los inters de las clases, si es que a tu hijo le dieran algún tiempo de descanso un tanto largo. Entonces, los beneficios que tiene para el niño es el aprendizaje que hay detrás de toda esta actividad, que muchas veces como adultos lo que queremos es mantener al niño ocupado para poder matar el tiempo. Es lo que lo he escuchado tal cual de algunas mamás que mantienen a sus hijos ocupados para matar el tiempo durante el día. Y aquí es que tú, insisto, como tanto se los he compartido en los otros videos, es que tú mantengas una estructura en casa, que tengas una dinámica en casa para que tu hijo se mantenga ocupado durante todo el día y así poder bajar la ansiedad. Cuando el niño se mantiene de manera ocupada, pero de una manera armoniosa, el niño tiene un aprendizaje que puede resolver muchas de las situaciones. Las actividades extracurriculares, otra vez, tienen este aprendizaje que hay detrás, y es el aprendizaje que te da cada una de
las actividades que se presenten, porque todas las actividades tienen aprendizajes distintos. Por ejemplo, hay actividades extracurriculares que están enfocadas al ejercicio físico, porque, por ejemplo, ballet, natación, quizá fútbol, taekwondo, etcétera. Todas estas actividades van enfocadas al deporte y es una descarga también, que ahorita en estos tiempos de confinamiento todos y todas las niñas y los niños y los adultos deberíamos de tener una descarga física para como a manera de bienestar. Mucho nos han dicho los expertos, los médicos, que hoy más que nunca debemos mantener las defensas lo más alto posible, y esto lo mantenemos con una alimentación saludable, con una vida de ejercicio, no quiero decir fitness, llegar a un punto tan extremo, pero sí mantenernos en movimiento, no tanto sedentarios, para mantener el cuerpo físico saludable, para mantener las defensas arriba, tomar mucha agua, insisto también, hacer descargas emocionales para evitar bajar el estrés y evitar que la ansiedad suba. Entonces, las actividades extracurriculares son todas estas actividades físicas que el niño hace y que hoy en día se están haciendo, insisto, en lugares abiertos con todos los cuidados, según el lugar donde tú decidas llevar a tu hijo, que seguramente en alguna de tus ciudades debe de existir algún espacio que ya haya físico, donde ya el niño puede hacerlo de manera presencial, o también lo puede hacer online. Online, aquí quizá la única limitación sería la socialización, que el niño, no quiero decir que se esté perdiendo, quizá no se esté logrando de manera adecuada como se estuviera aprendiendo en otros tiempos antes del confinamiento. Y esto es que el niño cuando socializa, cuando va a alguna de esas actividades, el niño socializa con el profesor, socializa con los niños, y el socializar también es el resolver situaciones de relaciones interpersonales. ¿Qué quiero decir? Todo lo que se presenta cuando el niño convive con otro niño, cuando convive con el adulto, porque no es lo mismo socializar con un niño de la edad de tu hijo a socializar con un adulto, o cuando los grupos son integrados, que hay una variedad de edades. Entonces tu hijo se adapta a esta situación y puede solucionar. Entonces aquí es que todo este aprendizaje de alguna manera cuando es online se puede limitar un tanto porque no hay esta interacción como tal. Sin embargo, al niño le va generando un hábito de bienestar y de una rutina estructurada durante la semana, donde el niño puede descargar de manera emocional en estas actividades extracurriculares. Otra vez que insisto, deberían de ser de acuerdo a las necesidades de tu hijo, pensadas de acuerdo a su personalidad y de acuerdo a su inteligencia. Hemos hablado acerca de, o seguramente lo has escuchado, sobre la inteligencia emocional, la inteligencia de los niños. ¿Cuáles son? Son estas donde si tu hijo le encantan las matemáticas, si tu hijo le encanta el arte, si tu hijo es más kinestésico, que está más en movimiento, si tu hijo le gusta mucho más escribir, redactar, etcétera, si tu hijo es mucho más abierto a los colores y puede expresar verbalmente, etcétera. Estas actividades tú deberías de estar al pendiente. ¿Cuál es la inteligencia de tu hijo para que puedas dar a tu hijo las actividades que le van a beneficiar, que le van a ayudar? Algunas veces nos pasa como papás que queremos reforzar algún área. Por ejemplo, me ha tocado papás que quieren reforzar el área de las matemáticas y que deciden llevarlo a clases extracurriculares, por ejemplo, donde refuercen matemáticas como Kumon. Kumon es una escuela que les ayuda a los niños a trabajar. Sí, esta área de los números también les ayuda mucho a la fluidez de la lectura también. Y me ha tocado papás que me dicen, es que antes el niño no sabía leer, le costaba mucho trabajo, su vocabulario era muy, muy limitado, y ahora lo hace de una manera muy adecuada para la edad que tiene. Y aquí es que tanto estas escuelas lo están haciendo de manera lúdica para que el niño se pueda integrar de una manera armoniosa. Ese yo me atrevo a decir que es uno de los secretos más grandes, que el adulto haga de esta actividad que sea lúdica para que el niño se pueda integrar, se sienta muy contento y se logre cumplir la meta, porque yo me atrevo a decir que no solamente lo más importante es que el niño se mantenga ocupado, insisto, en una rutina, sino que haya un aprendizaje detrás. Algunos niños, por ejemplo, quienes son más kinestésicos, que están en movimiento, quizá alguna actividad física le hace bien. Quizás si tu hijo está mucho más apegado al arte, pues por supuesto clases de arte le van bien.
Quizá a lo mejor si tu hijo necesita un poco de ayuda en sus periodos de concentración. Ahora he visto mucho los talleres de estos de coser, por ejemplo, de hilo y aguja, de bordar, etcétera. Me ha tocado ver ahora estos que he visto que se ponen de moda cuando no recuerdo cómo se llaman estos circulitos de tela donde se acomoda la tela como de yute, me parece que se llama, o manta, y se pone el otro círculo encima para que quede como bien justa la tela, y entonces mediante un patrón el niño va haciendo punta de cruz para hacer una figura, o va rellenando con hilo y aguja. Estos son periodos de concentración que el niño puede lograr, y que por supuesto también se trabaja la motricidad también para el agarre quizá del lápiz, para poder discriminar, para que el niño pueda procesar aquí en su cabeza cómo es que va a meter el hilo y sacarlo y poder experimentar. Incluso, por ejemplo, actividades como poner botones, ayuda mucho precisamente a estos periodos de concentración, que puede tu hijo empezar con pegar botones, después puede empezar con esto del bordado, y quizá a lo mejor si tú tienes máquina de coser en casa, hay niños que lo logran a muy temprana edad. Mi hija, yo les compartía en algunas otras fotografías que mi hija hace algunos años Santa Claus le trajo una maquinita de coser de niños, y ella aprendió a coser en esta máquina, que es exactamente igual que la de adultos, solamente que la de niños tiene un seguro de plástico para evitar que el niño meta el dedo donde está la aguja. Entonces el niño puede mover la tela, pero de manera lateral, y no permite que el niño ponga el dedo donde va la aguja, que eso en una máquina de adultos no tiene este seguro. Pero me ha tocado ver videos donde los niños pueden lograr de maneras muy tempranas. Me tocó ver el caso de una niña como de 8 años que pasaba perfectamente bien la tela y sus costuras eran perfectas como la de un adulto. Esto se requiere práctica y el apoyo de un adulto. Ahora me ha tocado ver también, por ejemplo, para los adultos, clases precisamente de costura, donde te enseñan a coser los adultos y te enseñan de una manera muy básica lo indispensable. Ya después vienen otros niveles. Entonces, si tu hijo está más grande y puede lograr coser, por ejemplo, con máquina, bien pudieras invitarlo también, y esto ayuda muchísimo al niño, porque las clases extracurriculares, yo te decía, si bien son para mantenerse a los niños ocupados también, pero que les genera algún interés también, que ellos puedan desarrollar un aprendizaje, pero que ellos se sientan cómodos con lo que están haciendo. Mamás me han compartido que por ejemplo, una mamá me dijo que su hija sigue haciendo clases de ballet en línea, otra sigue haciendo clases de taekwondo también en línea, y que a su hija le ha funcionado espectacular la forma en la que pone la pantalla y en la que el adulto da las indicaciones y la niña las practica en un espacio en casa que han asignado para que la niña pueda hacer los ejercicios físicos. Eso tú lo puedes hacer en casa. Ahora, aquí es donde muchas mamás me han cuestionado, pero si es en línea, a veces el servicio ya no sigue siendo el mismo, y a veces el costo quizá pareciera ser igual y ya el servicio no es el mismo. Entonces es donde a mamá le causa un poco de conflicto, y ya mamá no se siente tan de acuerdo, porque finalmente es en línea. Y aquí yo te voy a compartir de manera personal que cuando las clases en México cerraron, que fue como a finales de junio más o menos, no encontré un campamento de verano, por ejemplo, que le diera continuidad en agosto, de manera que en julio mi hija se mantuvo ocupada con 2-3 clases. Pagué solamente una, que fue de arte, porque mi hija específicamente quería aprender a trazar el cuerpo humano, y hay una maestra que nos está apoyando con clases extracurriculares hasta ahorita todavía, y siguen practicando sobre el trazo de la persona, el trazo de las personas. Entonces, nosotros bajamos tutoriales de YouTube, hicimos, por ejemplo, clases de danza, clases de baile, y encontrábamos zumba para niños, y es literal tal cual, hay un adulto que está enfrente dando las indicaciones, y generalmente estos videos tienen niños que están atrás haciendo los movimientos, atendiendo las indicaciones del adulto, y bailan en grupo. Entonces nosotros bajamos algunos videos en YouTube, hicimos una carpeta donde viene, por ejemplo, baile para niños, y lo hacíamos unos 30 o 40 minutos, porque imposible, yo al menos no aguantaba más tiempo, y hacíamos pequeñas pausas, tomábamos agua, descansábamos algunos segundos y nos volvíamos a integrar al juego. Entonces,
ahorita con el tiempo, como estamos haciéndolo en el confinamiento, quizá yo me atrevo a decir que no es necesario que gastes una fortuna en clases online, porque bien pudieras solamente invertir en algún aprendizaje que tú consideres que tu hijo lo necesita y que necesita ser personalizado, porque estos videos de YouTube son videos que se suben y que se suben de manera que quien lo necesita y justamente ese video atiende y sigue, pero otro adulto que quizá no le interesa pasa o salta, porque me sucedió en música. Yo buscaba música que fuera adecuada para niños y a veces me salía, por ejemplo, el baile que era mucho de reggaetón y aún así estaba para niños y aún así los bailaban. Entonces, por ejemplo, eso yo lo descartaba y me pasaba a otra música que era acorde a los niños y que era un baile que fuera adecuado para los niños, un baile saludable. Entonces, no tengo muchos, eran alrededor de unos 8 o 10 videos los que yo encontré. Y que con eso es como hicimos nuestras clases de baile. Cuando empezamos nosotros a hacer clases de arte, antes de pedir el apoyo de la clase extracurricular de la maestra de arte que ahora nos está apoyando, hicimos exactamente lo mismo. Bajamos videos, tutoriales de arte en cuanto a pintura, dibujos, trazos, etcétera, con diferentes técnicas de diferente material que fue el que nos gustó. Y encontramos desde acuarela, crayolas, esta pintura pastel que son como crayolas, pero son muchísimo más suaves que cuando trazas, literalmente se deslizan como si fueran pastel, y cuando tú les pasas con el dedo o un pedacito de papel, entonces ya no queda el trazo tan grueso como crayola, sino que se difumina. Entonces estas clases, estos tutoriales nos ayudaron mucho para seleccionar qué era lo que más nos gustaba. Y fue cuando mi hija me dijo: yo quiero aprender a trazar una figura, la figura humana de una manera correcta. Fue cuando pedimos ayuda a su profesora de la escuela, que les dan arte en clase, pero ahora ella nos da clases extracurriculares aparte al final del día, 2 veces a la semana. Y veo que es algo que mi hija disfruta mucho. Incluso hacemos otras actividades, ponemos una alarma que nos avisa: haz lo que estás haciendo y para, porque ya en 10 minutos empiezas. Entonces mi hija junta su material, asignamos un espacio para tomar la clase y veo que lo disfruta. Incluso la maestra a veces se termina el tiempo y a veces dice: para terminar la actividad nos vamos a quedar unos minutitos más, y la veo a ella completamente en disposición de poder trabajar y veo que es algo que disfruta mucho. Yo no sé si en otros videos yo les he compartido que una de las manifestaciones de mis hijos ahora con el confinamiento fue que mi hijo pequeño dejó de comer. Él comía muy bien y comía muy variado de todo y dejó de comer. Entonces ahora come, pero hace muchas pausas, no come corrido como lo hacía. Ha seleccionado muy bien los alimentos que le gustan y los que no prefiere, y eso considero que es completamente saludable y esperado a la edad que tiene, pero ya no come tan fantástico como comía antes de todo esto. Mi hijo hacía siestas de 2-3 horas corridas y ahora difícilmente las hace. Tendría que salir y darle la vuelta al carro para que él sienta que lo arrullo, y entonces es como logra la siesta, pero ya no la hace. Lo fantástico es que duerme temprano, duerme toda la noche y se despierta al día siguiente. Eso es algo bueno. En el caso de mi hija, ella empezó a comerse las uñas y empezó a chuparse los dedos, a mantener la mano dentro de la boca. Es algo que yo he ido trabajando. Y aquí en otro video les voy a compartir cómo es que podemos trabajar cuando viene esta ansiedad y se manifiesta en chuparse la mano, en chuparse los labios, en meterse los dedos, en estarse mordiendo las uñas, porque es algo importante. El niño te está diciendo que está teniendo ansiedad por algo que no puede trabajar. Y yo aquí lo que observé es precisamente que mi hijo dejó de comer, dejó de hacer siestas, y mi hija empezó con su ansiedad a morderse las uñas. Entonces, la manera en cómo he ido trabajándolo es que necesito enfocarme en la necesidad, y es que debemos descargar en casa, y los adultos nos incluimos, debemos descargar emocionalmente en algo que nos hace sentir bien, para no sentir que descargamos. Yo como mamá, que no debo descargar con mis hijos, y que no, si siento enojo debo de gestionarlo primero en mí para no descargarlo con ellos. Y pasa también con mi esposo: cuando llega cansado del trabajo, aún así tiene tiempo para jugar con ellos. No siempre tiene disposición para hacerlo, pero cuando no tiene disposición, él ha aprendido a gestionar cómo poder verbalizarlo de manera que los niños no se sientan tristes o que puedan ser empáticos con el cansancio de papá, por ejemplo.
Entonces, yo como mamá también he encontrado, no como actividades extracurriculares, pero sí como hobbies también, donde yo puedo descargar de manera saludable. Me encanta disfrutar del té, por ejemplo, ya sea por la mañana, por la tarde, frío o caliente. A mí me encanta pintarme las uñas. El maquillaje es algo que disfruto mucho. Me gusta leer. Tengo varios libros que empecé y que no he terminado, entonces igual estoy dando continuidad. Saben que estoy haciendo otra especialidad, entonces aún así sigo leyendo y es algo que disfruto hacer. Mi trabajo es algo que disfruto hacer, entonces trabajar en línea, trabajar en consulta, para mí es una manera de descargar emocionalmente. Salgo con mis hijos, pusimos un columpio en el patio, entonces es algo que disfrutamos. En casa tenemos un gato y el gato, tan solo abrazarlo es una descarga emocional grandísima para mí y para los niños. Y puedo ver mi hija cuando se encuentra ansiosa o de repente algo que no puede solucionar o se siente frustrada para poder descargar. Veo que va y busca al gato y lo acaricia, y estos ronroneos del gato, sabemos que el ronroneo del gato es que ellos están liberando energía, están liberando estrés, y se compagina muy bien con mi hija. Entonces ahora el gato va y la busca a ella, mi hija busca al gato, acariciarlo, descargar, y se incorpora otra vez a sus actividades. Entonces yo busqué actividades para mi hija que ella pudiera sentirse bien y poder descargar este encierro, este confinamiento que estamos pasando todavía y que no sabemos cuándo va a regresar. Entonces mi hija está haciendo actividades extracurriculares como arte, por ejemplo. Eso es algo que está haciendo 2 veces a la semana. De hecho, yo pagué un taller también en línea aquí en México, en otro estado, donde una maestra de artes hizo un grupo cerrado, hizo una oferta que se me hizo súper barato, algo que creo yo que está al alcance. Creo que eran como 500 pesos que tú tenías que pagar por única ocasión, pero cuando yo tomé la especial era una oferta de 280 pesos y eran 8 videos los que ella subía. Entonces los subía cada jueves, pero en un grupo cerrado. Ella lo hacía en vivo, el video se quedaba arriba y tú podías disfrutar de ese video las veces que tú quisieras y podías replicarlo y podías hacer los dibujos, le tomabas fotografía y lo mandabas. Entonces así fue como yo empecé con clases extracurriculares en línea. Primero bajamos tutoriales en YouTube, que fue de pintura, de cómo trazar, de dibujar. Compramos material en Amazon, compramos acuarelas, pinceles, crayolas, cuadernos de distintas formas, compramos estuche para transportar el material, compramos diferente material que nos ha servido para poder descargar mediante el arte el estrés, y dibujamos. De hecho, mi hija, yo me acuerdo, para que ella pudiera aceptar todo esto del confinamiento, hicimos un dibujo que encontramos en uno de los tutoriales donde estaba un globo terráqueo, la tierra literalmente, con un cubrebocas, y fue algo que mi hija replicó y fue una oportunidad para mí para poder sondear ella cómo estaba sintiéndose en el confinamiento, porque de esto ya habían pasado alrededor de unos 2 meses. Entonces fue algo que ella dibujó y que me dio una oportunidad para mí de explicarle, que ella me retroalimentara cómo se siente. Y después ya empezamos a trabajar con las clases extracurriculares con la maestra de arte. Ahorita nosotros seguimos guardados. Yo no he querido que mis hijos atiendan a ninguna actividad presencial. Sí me siento un poco, quizá un poco escéptica en este punto para mí. No quiero decir escéptica en el aprendizaje, quiero mantener todavía esta parte donde nos mantenemos todavía guardados, porque sí es bien cierto que, por ejemplo, yo en consulta, cuando los niños vienen a consulta presencial, desinfecto completamente todo el lugar, se desinfecta lo que los niños han tocado. Los niños saben que vamos a trabajar con el juego que se les ha asignado y que no pueden tocar otros, y que antes de guardarlo debemos desinfectarlo, lo recogemos y lo guardamos. Ellos saben que cuando suena la alarma en consulta, paramos el juego, empezamos a recoger, retroalimentamos a los padres, nos despedimos y ellos se van, para que yo pueda hacer completa limpia de todo, desinfectar el material, el piso, etcétera, donde se haya tocado, y que las familias no choquen, precisamente para evitar estas reuniones que se nos están pidiendo que por favor evitemos. Entonces es algo que las familias lo atienden. Sin embargo, hay algunas actividades donde algunos adultos, por ejemplo, dicen: déjame al niño, tu papá te puedes ir y yo me hago cargo. Entonces en un grupo así, otra vez lo dejo a tu criterio. Yo todavía no he hecho estas actividades en grupo donde los adultos manejan estos grupos, porque en casa yo pusimos una alberca un tanto grande donde los niños hacen actividad física todos los días. Hicimos un columpio donde los niños también hacen ejercicio físico. Los niños corren en la casa, tenemos un patio también donde los niños corren. Entonces creo yo que se
está cumpliendo la actividad física que se requiere de manera regular todos los días. Entonces quizá tú en casa tengas un patio muy grande y podrías hacer algunas actividades para que tu hijo descargue de manera física y no permanezcamos tan aislados, tan sedentarios en un mismo lugar, o pasar tanto tiempo en los aparatos que a veces eso nos da pie a no hacer ejercicio. Entonces, las actividades extracurriculares, el aprendizaje que tienen es que los niños pueden descargar todo lo que está sucediendo en el momento de una manera agradable y con mucha pausa, porque, por ejemplo, imagina toda la energía que se descarga en una patada de taekwondo. Y de hecho me ha tocado ver niños donde de repente hacen el ejercicio y sacan el tono de voz y entonces se ponen en posición y sueltan una patada. Es una descarga de energía gigante. De hecho me ha tocado ver, y lo que tengo entendido es que en el box, cuando dan un tiro al aire, se desgasta mucha energía y el desgaste de energía es precisamente para quien da el golpe al aire, porque el golpe se detiene y recae en la otra persona que está recibiendo el golpe. Pero cuando es el tiro al aire, entonces hay una energía que se está perdiendo y que es un desgaste para la persona que lo da. Entonces yo les decía que en el golpe, en una patada, por ejemplo, aún así en el aire, es un desgaste. La patada en la pelota es una descarga de energía. De hecho, hemos hablado también acerca de las emociones. En las emociones se recomienda, por ejemplo, si el niño está muy enojado, se recomienda, puedes acompañarlo al patio, asignarle una pelota y que el niño pueda patearla o aventarla contra la pared también para poder descargar. Y es justamente esto, que los niños mediante las actividades extracurriculares puedan descargar la energía contenida que en el confinamiento se da, que es muchísima, porque si tú te mantienes guardado en casa, probablemente es mucha la energía que tienes guardada y que cómo la descargas. Y si no se descarga de manera adecuada, después vienen los gritos, vienen quizás las nalgadas, los jalones de cabellos, etcétera, y esto no termina bien y no debería de suceder. Entonces, mi recomendación es que no gastes en actividades extracurriculares. Puedes bajar muchas de YouTube en ejercicio, en actividades que tú consideres. Incluso para la lectoescritura tú puedes bajar algunos tutoriales. Hay algunos que te guían en cómo hacer una lectura correcta para que tú enseñes a tu hijo. En otro video también les voy a compartir cómo podemos leer de manera correcta para que tu hijo logre una comprensión en la lectura, que logre vocabulario, que logre el mensaje del libro, pero que tú no caigas en la desesperación porque el niño quizá quiera ir tan rápido que los dos no se conecten en cuanto al ritmo de la lectura. La lectura tiene muchísimos beneficios, entonces tú puedes bajar tutoriales. Ahora, yo no quiero decir que no gastes absolutamente nada, pero quizás tu gasto sea menos enfocándote quizá en una o dos actividades extracurriculares que tu hijo lo requiera de manera muy personalizada, haciendo muy específico lo que tú necesitas. Y aquí, por ejemplo, yo me incluyo. Yo te decía que la terapia de juego, yo me atrevo a decir que es una actividad extracurricular porque es un tiempo que se invierte después de toda la rutina. Y ahorita con el confinamiento quizá a lo mejor van a visitarme dentro de la semana, dentro de alguna actividad, etcétera, y me vuelvo parte de su rutina. Entonces lo que queremos es que los niños descarguen, y precisamente conmigo pues van a trabajar la gestión de las emociones y yo les guío a los padres cómo deben de descargar. Ahora, si regresamos por ejemplo a esto que platicábamos del catecismo, sí he visto que hay adultos que dan estas clases de catecismo que están enfocadas en la religión de manera lúdica, porque de hecho hay Biblias que son para niños con el lenguaje que va para niños y que les explican los eventos de la Biblia de una manera que el niño la pueda comprender a ciertas edades, porque también hay estos libros, me ha tocado verlos para niños muy pequeños, donde las historias son muy cortitas, son muy breves y solamente abarcan una página, hasta el material del libro es completamente diferente. Entonces lo hacen de una manera lúdica, con juegos, dibujos, colores, etcétera, y además los niños socializan. Entonces, revisa en tu ciudad, en tu entorno, cómo lo están llevando a cabo, qué es lo que tú quieres para tu hijo. Si tu hijo ya está listo, tu mamá deseas que tu hijo salga, con todos los cuidados posibles para que tu hijo pueda tener este aprendizaje. Si tu hijo tiene, por ejemplo, o necesita alguna terapia de lenguaje, ya hay muchas terapeutas que acoplaron el juego también para que tu hijo fluya en el lenguaje. Me ha tocado ver niños muy pequeños, como de 3 o 4 años, que atienden indicaciones de lenguaje en línea y se desarrolla perfecto, y el aprendizaje está y los resultados como tal.
pero a lo mejor tú prefieres que sea algo mucho más presencial. A mí en consulta me sucede que le pregunto a mamá, ¿qué prefieres, presencial o en línea? Porque se trabaja diferente y muchas veces los resultados son un tanto distintos, porque presencial, como puedes observar tan cerca, atiendes de manera inmediata, y en terapia de juego online es lo mismo, pero a veces nos limita mucho esta pantalla y el yo poder observar al niño. A veces me limita un tanto, pero igual se obtienen resultados. Entonces, yo te decía, regresando un poquito al aprendizaje, es que tu hijo pueda sentirse seguro de poder ser más autónomo, porque quizá algunas actividades extracurriculares requieran de este pensamiento crítico, de poder hacer una estructura, de poder tomar decisiones y de ejecutar alguna acción para poder resolver. Esto es lo que conllevan las actividades extracurriculares. Yo te podría decir, estoy a favor de las actividades extracurriculares en línea, porque eso es algo que, si bien es cierto, ha venido para quedarse. Yo considero que esto de que tomemos todo online no es pasajero. Pienso que va a venir a quedarse. Muchas de las familias, de los papás, nos ha resultado ser como muy positivo y de mucho beneficio mantenernos seguros en casa, y también de una oportunidad de aprendizaje. Una mamá me compartía, por ejemplo, que ella está en España. Ella es de Latinoamérica, no recuerdo si es colombiana o de Nicaragua, no recuerdo la mamá, pero ella me decía que se fue a vivir a España, y en España, ahora con todo este confinamiento, ella le pagó a un profesor, me parece que en Inglaterra, para que el niño, no recuerdo de qué ciudad, pero era un inglés perfecto, porque esa era su naturaleza de este profesor, y le enseñaba al niño el inglés. Entonces, y todo esto se ha dado en línea, que quizá de no haberse dado el confinamiento, quizá nos habríamos limitado en muchas cosas o en mucho aprendizaje que ahora se nos da, y que podemos encontrarle este lado positivo. Entonces, si me preguntas sobre las clases extracurriculares en línea, yo te diría que estoy completamente a favor, y a favor también si tú consideras que estás listo y que puedes tener los cuidados para que tu hijo salga y hacerlo de manera presencial, llévalas a cabo. ¿Por qué? Porque ayuda mucho al niño a tener una estructura, si es que tú en casa ya la tienes. Si no la tienes, es importante que tú pongas horarios desde que el niño se despierta hasta que el niño se va a dormir. Y esto incluye las clases justamente que ya empezamos esta semana. Las clases escolares ayudan muchísimo a mantener una rutina, y estas clases extracurriculares le dan como que la cerecita del pastel, donde el niño descarga en algo que le gusta, que puede hacer con mucho placer. Porque a veces las clases nos cuesta trabajo levantarnos por la mañana, nos cuesta trabajo hacer la tarea, a lo mejor el profesor no me agrada tanto, y eso que vamos empezando, los cuadernos están aburridos, no quiero sentarme porque la clase está aburrida, etcétera. Pero las clases extracurriculares vienen a darle un giro emocionante y divertido al día, y a darle como continuidad a esas actividades, porque insisto otra vez, si quizá tu hijo necesita terapia de lenguaje, deberían de ser divertidas. Si tu hijo necesita apoyo en la lectoescritura, debería de ser una actividad lúdica y divertida, y tu hijo debería de tener disposición a hacerlo. Aquí, si tu hijo no tiene disposición, quizá falta un poco de estructura, o habría que revisar el profesor cómo lo está llevando a cabo para que tu hijo sienta disposición y de llevarlo a cabo. Así que mi recomendación siempre es que tu hijo se mantenga así ocupado en el transcurso de la semana con una actividad que consideres para tu hijo que sea adecuada para él, que la disfrute, que pueda descargar, porque eso es lo más importante. Aquí sí, que pueda él descargar, porque otra vez en el confinamiento tenemos muchas emociones contenidas que necesitamos vaciar para que al rato no choque nuestro temperamento con el de nuestro hijo, y esto ya no sea tan grato. Así que veo que no hay comentarios para poder dar respuestas. Si tienes alguna duda, puedes hacerla ahora. La intención del día de hoy es para que tú el día de hoy el tema, la intención es que tú puedas, quizá a lo mejor tu hijo ahorita no tiene alguna actividad extracurricular y tú consideras que la escuela, sus clases escolares de la mañana al día son suficientes, o el tiempo que se mantiene dándole continuidad a las clases, las tareas, a lo mejor si le dejaron alguna maqueta, a lo mejor recortar alguna cartulina porque mañana la va a explicar, la siguiente semana, etcétera. Tú consideras eso ya es suficiente y se mantiene ocupado.
ocupado, sí, pero esa es como una actividad que se requiere hacer porque es algo que debemos darle continuidad a esto de la nueva normalidad, porque es parte de la rutina que hemos llevado hasta antes del confinamiento, pero tu hijo necesita hacer algo divertido, como también es saludable para los adultos. Yo te compartí, a mí me encanta pintarme las uñas de un color, de otro color, incluso a veces le pongo figuritas, etcétera. Entonces, es algo que disfruto hacer, así tu hijo debería de tener algo en que disfrutar, descargar, y te da esta sensación al niño, incluso tú lo puedes observar cuando está haciendo esta actividad, esta sensación y este bienestar en su temple, en cómo ya no se muerde las uñas, cómo ya no se está jalando el cabello, cómo en lugar de estar parado, disperso, corriendo, el niño puede lograr mantenerse sentado haciendo lo que le gusta. La intención es que el niño disfrute de esta actividad extracurricular, ya sea presencial o en línea, que presencial sería fantástico porque hay interacción con otros niños y el aprendizaje es mucho más enriquecedor porque se presentan situaciones que el niño puede resolver, y estas situaciones no necesariamente son de tu hijo, pueden ser con otros niños, con el profesor, y que tu hijo tenga un aprendizaje, porque esto de socializar, este es otro tema de aprendizaje. Entonces, a veces precisamente en línea es esta limitante, que a veces estas relaciones interpersonales se ven limitadas, pero que aún así pueden ser satisfactorias y pueden tener resultados muy fantásticos cuando tu hijo tiene actividades. Yo te recomendaría que le des a tu hijo la posibilidad de llevar al menos una actividad extracurricular después de su horario de clases, o antes si es que las está tomando por la tarde, donde tu hijo descargue de manera saludable eso que tanto disfruta. Insisto otra vez, si tú puedes pagar alguna clase, hazlo, y ojalá sea una actividad que sea enriquecedora para tu hijo y que tu hijo decida. De hecho, algunas escuelas o algunas de esas actividades presenciales me tocaba que el maestro te daba clase muestra, que era una clase gratuita donde tú no pagabas, pero asistías a la clase y tu hijo entraba y exploraba y podía decidir si le gustaba o no. Puedes valerte de esto, que estoy segurísima que el 99% de estos negocios, actividades para los niños, adultos que llevan este emprendimiento, te dan esta facilidad de que tú puedas probar estas clases muestra para que tu hijo la pueda probar y para que tú también lo observes, porque una cosa es que lo tome allá y que ya cuando regrese tu hijo te puede decir si me gustó, me encantó, me fascinó, quiero regresar, o a lo mejor regresó tan cansado que se durmió. Y esto del cansancio, que a veces se suben los niños al carro y se duermen, es precisamente esto, lo que descargan, el descargar de manera física, el poder hacer ejercicio, toda la energía que puso, que hay un desgaste, pero que es un desgaste saludable, porque qué diferente es que los niños se queden en casa con el aparato a que vayan y descarguen de una manera, insisto otra vez, respetando la personalidad y la inteligencia de tu hijo. Hay niños que quizá prefieren estar corriendo, hay niños que prefieren tener el caballete enfrente, quizá a lo mejor hay niños que les encantan las matemáticas. Revisa cuál es lo que a tu hijo le encanta y sobre esa actividad poder descargar. Ahora, insisto otra vez, puedes ir a YouTube y bajar muchos tutoriales, arma una carpeta de manera que tu hijo se mantenga ocupado al menos de 40 a 60 minutos al día en hacer alguna actividad extracurricular. También, por ejemplo, los juegos de mesa, otra vez, esto es tiempo de calidad y que tú también puedes hacer algún aprendizaje, incluso pueden aprender en matemáticas haciendo juegos de mesa, el Uno, el Jenga, etcétera. Hay muchísimo ahora que tú puedes apoyarte de estos juegos y que pudieran ser clases extracurriculares, porque tú las agendas, las pones dentro de las actividades de tu hijo, y que tu hijo sepa que a lo mejor a las 3 de la tarde es juego de mesa en la casa y de manera indirecta, tu hijo tiene un aprendizaje extra con algún juego de mesa que seguramente en Pinterest vas a encontrar. Y si no, pues con mucho gusto puedes pedir alguna recomendación conmigo, alguna orientación a padre, y yo con mucho gusto te puedo dar muchas herramientas para que puedas hacer con el juego en casa actividades extracurriculares de aprendizaje de acuerdo a las necesidades de tu hijo. Así que bueno, ya veo que hay algunas recomendaciones, algunos comentarios de quienes nos están mirando. Sonia Murillo dice: tengo tiempo recomendado para clases extraescolares online para un niño de 4 años. Para él, Sonia, todas las clases extracurriculares que me ha tocado hasta ahorita como mamá y en lo que los niños me han compartido en consulta es que generalmente duran alrededor de 40 a 50 minutos. Un niño tan pequeño de 4 años difícilmente va a poder mantenerse sentado en alguna actividad.
Entonces los niños a esta edad, y de hecho quienes llevan a cabo estos grupos de niños con esta edad de 4 años, no pueden permanecerlos sentados. Incluso los niños que están tomando clases, por ejemplo de preescolar de 4 años, los niños se levantan y regresan. Es saludable que le permitas al niño estirar las piernas y regresar, tomar un vaso de agua y regresar, o ir a dar una vuelta y regresar, porque esto despeja su mente, se desconecta para volverse a conectar. Aquí habría que trabajar los periodos de concentración para que tu hijo logre estar más tiempo sentado y lograr encontrar la actividad lúdica para mantenerlo sentado más tiempo. Y no quiero decir que el niño lo vea como un castigo o que sea para ti, mamá, como una meta de mantenerlo sentado durante 60 minutos. A mí me pasaba con mi hija cuando ella aprendió a leer y escribir. Les he compartido que mi hija estuvo en una escuela Montessori y yo estuve trabajando con ella en casa sobre el cuaderno y la palabra tarea, haciendo trazos, planas, etcétera, poniendo márgenes y todo, porque después a la primaria se iba a ir a una escuela tradicional. Entonces es algo que yo estuve trabajando en casa y me armé de mucho material con sellitos, con colores, con estrellitas, con abaco, fichas, etcétera, para hacer del aprendizaje algo muy lúdico. Y yo recuerdo una ocasión que se nos pasaron 2 horas completitas donde mi hija jamás volteó a ver el reloj y se nos pasaron enteritas. Entonces, y mi hija era muy pequeñita, tenía 5 años, entonces, y logré mantenerla sentada 2 horas corridas. Entonces, aquí es que tanto el adulto está logrando mantener la concentración en el niño, pero también que le está permitiendo levantarse. Si el niño tiene la necesidad de ir al baño, puede ir y regresar. Necesita tomar agua, puede ir y regresar. Incluso si lo ves que está aburrido o que ya está cansado, puedes hacer una pausa, que vaya a jugar o quizá unos 5 o 10 minutos y regreses. Y aún así 10 minutos se me hace mucho porque se desconecta tanto que lograr conectarlo va a ser muy pesado. Pueden ser minutos muy cortos donde vas y regreses, pero le anticipas que va y regresa para dar continuidad al trabajo. Entonces, las clases extraescolares para niños de 4 años debería el adulto ser muy empático en mantenerlo muy lúdico, muy divertido, donde el niño pueda mantener todo este tiempo entretenido, sí concentrado y que esté trabajando de manera armoniosa todo este tiempo. De hecho, yo me atrevo a decir que tú al niño, porque una mamá me preguntaba alguna vez en consulta me han llegado niños que tienen toda la semana ocupado con diferentes actividades extracurriculares y la mamá me preguntaba, ¿no estaré haciendo como mal en estarle cargando tantas actividades al niño? Y yo le decía, mira, si tu hijo en algún momento su cuerpo físico se va a cansar y tu hijo lo vas a ver cansado y habrá que hacer quizá una pausa, y ahí es donde tú vas a empezar a revisar cuáles son las actividades más importantes para él y cuáles son las que no disfruta tanto y quizá habría que hacer un descanso. Pero la mamá me dice, es que todas les encanta, a todas, y como eran como 2 o 3 actividades, porque todas eran repetitivas en la semana, de manera que de lunes a sábado todo el tiempo se mantenía ocupado. Entonces la mamá me decía, pues es que la verdad en todas las disfruta. Sí hay momentos donde se cansa mucho, pero todas las disfruta y no quiere renunciar a ninguna. Entonces estos adultos que le dan clase a tu hijo probablemente lo están haciendo de una manera lúdica muy divertida, que tu hijo lo está tomando como un juego. Entonces mientras para el niño sea un juego esta actividad, el niño va a seguir interesado en hacerlo. Y el tiempo se le va a ir, como yo te compartía cuando le enseñé a mi hija a leer y escribir en un cuaderno, que se nos pasó el tiempo y ninguna de las dos volteamos a ver el reloj. Entonces es como el adulto tiene disposición para mantener al niño sentado. Si tu hijo le cuesta trabajo, vamos a trabajar los periodos de concentración, pero también respeta el cansancio de tu hijo, el que está aburrido, el que necesita tomar agua para ir y regresar. Pero vas, lo acompañas y regresa. Se levanta y lo regresas, ¿ok? Para que pueda lograr mantener este tiempo. Mónica Paola, mi niña de 6 añitos me he dado cuenta que se me pone a llorar y se frustra, y ahora si no le sale bien lo que hace. Mónica, aquí a los 6 años, aquí habría que revisar, por ejemplo, si estas actividades son actividades extracurriculares o son actividades que está haciendo ahorita con su rutina escolar. Recordemos, por ejemplo, que yo siempre les he comentado que ojalá los adultos podamos hacer un evento a la vez en el niño. ¿Por qué? Porque el niño al niño tú le das un evento para que lo resuelva, y cuando él está listo puedes presentarle otro evento. Y con esto me refiero, por ejemplo, que, no sé, a lo mejor se me ocurre que quieres entrenarlo a lo mejor para ir practicando y que el niño se pueda dormir en su cama. Entonces, ok,
solamente dedícate a eso y que eso sea el evento del niño, y entonces a lo mejor lo va a lograr el niño en un mes. Si tú eres muy constante y muy empática en las necesidades del niño, en un mes tu hijo va a estar durmiendo en su cama. Entonces al mes podrás, no sé, practicar a lo mejor para retirar el pañal, y digo, respetando otra vez la edad del niño, y que el niño también por supuesto esté listo. Entonces aquí lo que sucede es que muchas veces hay tantos eventos que el niño se abruma y no sabe dónde resolver. Entonces, para 6 años quizá tu hija esté saltando, quiero decir, del kinder a la primaria, y esto es un evento también. Ahora, del kinder a la primaria es otra rutina, son otros maestros, es otra dinámica, etcétera, y quizá aquí es donde el niño no puede resolver, por eso es que tu hijo llora. Y aquí algo de todo lo malo que a lo mejor como adultos podemos ver en este confinamiento, y que a veces nos frustra el que nuestros hijos no puedan permanecer sentados, y como mamás salimos de nuestro rol de mamás para sentarnos como maestras a trabajar con nuestros niños. De todo lo malo, de todo esto, yo pienso que es bueno porque tienes la fortuna de conocer a tu hijo en sus áreas de oportunidad. Puedes revisar en qué está fallando y poder ayudarle. A lo mejor muchas mamás, a veces me ha tocado en consulta, que llegan negadas a que su hijo no está haciendo esto, que su hijo se comporta fantásticamente, y a mí me ha tocado ir a las escuelas a observar, y veo que la razón de consulta, por qué la directora o la maestra mandan al niño a consulta, muchas veces es cierta. Es que el niño se comporta de una manera en la escuela, y no es que se comporte de manera distinta en casa, sino que los adultos atienden de maneras diferentes. Entonces el niño reacciona al comportamiento del adulto. Y aquí en casa la fortuna que tenemos ahorita con el confinamiento es justamente que podemos observar a nuestros niños, observar sus áreas de oportunidad y ayudarles a trabajarlas, a lograrlas, para que cuando regresen a clases, cuando ya puedan socializar, el niño se sienta listo y aborde estas situaciones y pueda trabajar de una manera armoniosa. Entonces, si tu hija llora y se frustra porque no puede lograr lo que se le ha pedido, quizá necesites reforzar justamente eso, porque a lo mejor prefiere las matemáticas y no el español, o prefiere mejor la clase de inglés, porque quizá el inglés, otra vez vamos a revisar cuál es su inteligencia. Y aquí podemos platicar en otro video, en otro live, acerca de la inteligencia de los niños, para enfocarnos en eso, porque este es otro punto, que los adultos muchas veces tenemos una necesidad y queremos que los niños saquen buenas calificaciones, pero a lo mejor estamos insistiendo mucho en matemáticas y resulta que el niño, pues a lo mejor los números no se le facilitan, porque a lo mejor tu hijo prefiere el baile, prefiere el arte, etcétera. Y aquí sí vamos a darle, sí, yo me atrevo a decir que sí, prioridad para lo que tu hijo es bueno, para que pueda disfrutarlo, porque no sabemos si hay otro Mozart, si hay otro, no lo sé, alguna capacidad extraordinaria que tu hijo tenga, y estamos quitándole o limitándole esta oportunidad de desarrollarla. Nos estamos enfocando muchas veces en esto, justamente con lo que tu hijo es alguna debilidad, alguna área a trabajar. Si bien es cierto que vamos a apoyarle precisamente a que tu hijo pueda lograr o pueda trabajar de manera armoniosa esta área donde tu hijo necesita desarrollarla, pero de manera con mucha empatía. Aquí revisa qué es lo que, en qué temas, si tu hija no lo puede lograr, Mónica, o revisa también si a lo mejor tu hija está muy pequeñita todavía para no sé, yo te decía estos cambios del kinder a la primaria, que es otra dinámica. A veces en la misma currícula tiene exigencias que está pidiendo donde los niños no están listos. Habría que revisar para que tú puedas abordar. Obsérvala. Yo te diría que aquí observes dónde viene el llanto, en qué momento, para que tú puedas ayudarle en esa parte donde tu hija le viene la frustración. Mónica dice, y se para mordiendo su dedito. Pienso porque le ha salido su conejito, otra vez dice, y se para mordiendo su dedito, pienso yo, porque le ha salido su conejito nuevo. Quiero pensar que su diente nuevo. Magali Quispe dice, ¿cómo ayudar cuando mi niño se siente que no va a poder realizar alguna actividad? Magali, perdón, aquí es ayudar a tu hijo, siempre motivándolo. Siempre les digo a los papás, mira, muchas veces lo regañamos cuando no puede, o a lo mejor hasta le damos una nalgada porque ya le dijimos 10 veces cómo se hacía y el niño no lo logró.
Yo te diría, siempre motiva y refuerza todos sus logros, todo lo que sí logra. Enfócate en sus puntos positivos. Tú aquí estás diciendo, ¿cómo ayudar cuando mi hijo se siente que no va a poder? Otra vez tú te estás enfocando en lo que no puede. Y lo que sí puede, lo que está haciendo, está logrando muy bien, lo estás pasando de largo, y eso no es un problema porque lo haces sin ningún conflicto. Aquí es, enfócate en lo que sí logra. Sus pequeños logros. Si tu hijo llevas 10 veces diciéndole que recoja sus juguetes y no los recogía, y un día pues te das cuenta que wow, ya recogió, o que tiene los intentos de recoger, motívalo, refuérzalo, lo estás haciendo muy bien, wow, qué tan fantástico guardador de juguete eres, o wow, lo estás haciendo muy bien y lo hiciste sin que yo te lo pidiera. Refuerza, motiva, celebra. Porque nos enfocamos otra vez en lo que en nuestras áreas de oportunidad. Sí, ayúdale a tu hijo, pero motívale en lo que sí puede lograr, porque tu hijo ahí es cuando logra la autonomía. Y cada vez que tú le dices que celebras lo que tu hijo puede, estás aceptándolo, y tu hijo se siente querido, aceptado, y le estás regando la plantita de la autoestima, porque le estás diciendo lo que sí puede hacer. Entonces su hijo va llenando el tanque del sí puedo, de manera que cuando se enfrenta a lo que no puedo, si tú has llenado mucho este tanque emocional del sí puedo, cuando se enfrenta al no puedo, él va a intentar. Y si no puede hacerlo, te va a pedir ayuda, y tú deberías de ayudarle 1 vez, 2 veces, 3 veces para que lo logre de una manera con mucha empatía. Ponte en los zapatos de tu hijo, atiende cuando él no puede para que pueda manejar su frustración. Enfócate en el sí puedo para que pueda lograr lo que no puede. Junet. Ay, se me fue Junet. Junet dice, ¿qué podemos hacer cuando tenemos 2 pequeños de diferentes edades? ¿Cómo podemos hacer las actividades extras o qué nos recomiendas? Aquí es que, por ejemplo, a mí me pasa mucho esto con mis hijos. Cuando empezamos a hacer arte, y ahora que mi hija, pues que estoy pagando la actividad extracurricular con la maestra, mi hijo ha aprendido mucho, porque él tiene 3 años. Este año, como ya en otro video les compartí, él no lo inscribía a la escuela, y sí, honestamente le tocaba ir a preescolar, pero yo decidí que se va a quedar en casa este ciclo escolar. Él ya comprende que el tiempo de mi hija es tiempo de escuela, que debemos de guardar silencio y que no debería de estarse paseando por ahí. Entonces él es muy respetuoso, y él se adapta a otras actividades en otro espacio y se va a otro lugar. Entonces él lo puede lograr. Sin embargo, cuando viene esto de arte, su maestra de arte es muy empática, y está bien. Al principio yo lo retiraba y le dábamos tiempo para que mi hija atendiera su clase, pero la maestra es muy empática y le da permiso de que el niño también saque sus crayolas y su cuaderno, y mi hijo raya ahí unos 2, 3, dura cuando mucho unos 10 minutos en la clase, después se aburre y se va, porque no ese es su interés. Muchas veces tú retiras a tu hijo de esta actividad, pero no le estás permitiendo a tu hijo experimentar. ¿Qué tal que tu hijo más pequeño resulta que es un Picasso y no le das la oportunidad de poder trabajarlo? Yo te diría que la actividad la acoples pensando en tus 2 hijos. Claro, tienen edades diferentes, van a tener necesidades distintas, pero dale la oportunidad también de la integración. De hecho, el método Montessori funciona muy bien porque integra, los grupos son integrados, aceptan niños creo que a partir de los 3 años en preescolar hasta niños de 6 años, y los grupos se integran tanto que los pequeños aprenden a pedir ayuda y los grandes aprenden a ayudar a los más pequeños, y todo es verbalizar y poder ejecutarlo, poder ayudar. Entonces yo te recomendaría que no los excluyas, no los dividas, sino que adaptes una actividad con expectativas de resultados sí diferentes, porque tienen edades diferentes, pero no los excluyas. Al contrario, qué fantástico que se tengan hermanos y que puedan trabajar actividades extracurriculares. Imagina los niños que no tienen hermanos, que son hijos únicos y que aparte están haciendo confinamiento. Entonces tus hijos tienen una gran fortuna tenerse uno al otro. Sonia Murillo, muchas gracias. No, de nada, Sonia. María Esther Morales dice, mi sobrino chupa constantemente su labio, por más que siempre le hago caer en cuenta de que lo está haciendo, no deja esa manía. ¿Qué puedo hacer? Sí, es lo que yo te comentaba, y de hecho me dices, María, a mi hija le cuesta participar en clases. Bueno, lo de tu sobrino, precisamente el labio es esto que es alguna situación de, aquí podrías observar primero en qué momento tu sobrino empieza a chuparse el labio, porque es en algún momento quizá, aquí a veces ya
Esto empezó tan temprana edad que se hizo ya un hábito. Entonces, ante una situación que no puede resolver tu sobrino en automático, el cerebro es el labio, porque es la manera de apagar, de amortiguar o caer en colchoncito esta ansiedad. Y nos pasa a los adultos. A mí me ha tocado ver adultos que entran en ansiedad e inmediatamente ponen el cigarro en la boca. Entonces, si te das cuenta, es esta fijación oral justamente en la boca, que a veces yo me atrevo a decir como psicólogos que a veces esta fijación oral de poner el cigarro en la boca es justamente lo que no podemos resolver, pero que no podemos decir, y como no podemos verbalizar, entonces le pongo el cigarro para poderlo tapar y no quedarme callado con él. Entonces, ¿qué sucede? Que quizá tu sobrino algo no está pudiendo, definitivamente algo no está logrando resolver y prefiere el labio, que ya es algo en automático y que también no puede verbalizar. Entonces, yo te recomiendo, observa para que puedas encontrar dónde es que tu sobrino necesita este apoyo y poder trabajar sobre esta necesidad que tu sobrino no puede resolver. María Esther, a mi hija le cuesta participar en clases, es muy penosa y aun cuando sepa la respuesta no le gusta participar, pero en casa es totalmente lo contrario. En su día a día es muy extrovertida. ¿Qué puedo hacer? Aquí quizá sí, definitivamente es quizá alguna pena, pero también no me dices qué edad tiene tu hija, pero aquí quizá pudiera ser más bien como esto de la autoestima, porque en casa se siente muy segura. Tú dices, en casa es totalmente lo contrario, en su día a día es muy extrovertida. ¿Por qué? Porque en casa se siente muy confiada, en casa conoce su entorno bien, conoce a los adultos, sabe cómo los adultos van a responder ante alguna situación y como conoce muy bien su entorno lo puede manejar, por eso se siente muy a gusto y por eso es tan extrovertida. ¿Qué pasa en clase? Que en clase los niños no los conozco, el adulto me cuesta trabajo, quizá apenas voy empezando y no sé cómo reacciona el entorno, por eso es que prefiero quedarme callada. Entonces, la autoestima es esto, el poder resolver muchas de las situaciones, es como me siento capaz para resolver. En casa se siente como pez en el agua porque todo el entorno lo conoce, pero en el salón de clases es distinto porque hay demasiadas personas que ella se siente quizá observada y juzgada y entonces no me atrevo porque quizá me equivoco. Y de hecho hay un video que puedes encontrar en YouTube que se llama, viene en inglés pero tiene traducción al español y no recuerdo bien el nombre, pero lo encuentras como el póker de la autoestima. Revísalo, justamente te habla sobre esto. Cada vez que tú trabajas la autoestima de tu hijo le estás dando fichas. Y niños que, por ejemplo, se sienten fabulosos con su cuerpo, se aceptan, se quieren, papá les ama, les da un beso, les prepara el nochecito, les abraza, se caen, se dan un raspón y les da un besito y sanan, traen un costal de fichas gigantes, de manera que cuando tienen que participar en clase y aunque no esté seguro, como tiene tantas fichas de autoestima, las cambia. No, total, si no acierto, tengo muchas otras, pero tengo la seguridad. Pero un niño que no se le ha gestionado muy bien la autoestima tiene muy poquitas, de manera que cuando ya hace mucha conciencia y aunque esté seguro por pena, a veces prefiere las 2-3 fichas que trae. ¿Qué tal si me equivoco? ¿Qué tal si se ríen de mí? Entonces apuesto estas 2-3 fichas que tengo y tal vez las vaya a perder, entonces prefiero no canjearlas y me sigo quedando con ellas. Te recomiendo que veas este video porque habla justamente sobre 7 años. Sí, te queda perfecto el video, revísalo. Se llama algo así como el póker de la autoestima, justamente para ti te va a dar esta respuesta, pero es justamente esto, que me siento segura en casa donde puedo solucionar lo que hay en el entorno, lo comprendo y lo puedo manejar muy bien, y en clase o en el entorno, por ejemplo, si tú la llevas quizá a una piñata, a menos que conozca a las niñas muy bien, se va a sentir segura, pero aún así hay adultos con los que no puedo resolver situaciones que no puedo resolver y entonces ahí me detengo, me limito y es cuando me cuesta trabajo poder solucionar, aun cuando sepa lo que debo hacer, me detengo porque no me siento segura. Anabel Beach dice, mi hijo no quiere participar en las clases virtuales, no quiere que los demás lo vean y me apena no poder hacer algo por él, se pone muy mal si lo obligo. Sí, es esto, Anabel, por favor vean el video, yo se los voy a postear aquí un poquito más tarde porque ahorita tengo consulta en línea, pero en cuanto me sea posible yo se los voy a
voy a pegar para que ustedes lo puedan ver, pero en internet así lo vas a encontrar en YouTube como el póker de la autoestima y te habla justamente de esto. Ahora, tengamos mucha empatía con nuestros niños, recordemos que estamos empezando. Yo no quiero decir que es algo nuevo porque cerramos el ciclo pasado anterior, clases online, pero la dinámica es completamente diferente. La dinámica pasada, cuando cerramos el ciclo pasado anterior, fue muy relajada porque lo que queríamos era cerrar el ciclo. Hubo muchas escuelas que fueron muy flexibles con algunos niños. De hecho, había mamás que me decían, las maestras se desaparecieron completamente y mandaban el trabajo para que las mamás lo hiciéramos en casa y terminamos el ciclo escolar a patadas. Pero ahora este ciclo escolar, como los docentes y la administración tuvieron 2 meses, 3 meses, lo que haya durado el verano, para poder estructurar cómo va a ser el ciclo escolar que viene, ya ahora tiene muchas exigencias y es justamente ahorita donde el niño no puede con estas exigencias. Hay escuelas que pidieron, por ejemplo, la escuela de mi hija pidió que fueran peinados, desayunados, aseados, obviamente bañados, uniformados, etcétera. Y a mí me parece que es muy bueno porque estamos atendiendo otra vez a la estructura que ya se había perdido y es muy bueno para el niño, porque se está logrando disciplina. Lo que pasa es que aquí el niño está muy expuesto. Allá en clase quizá a lo mejor el niño se sentaba en algún lugar donde ya se quedaba cómodo en su pupitre, donde ya le habían asignado algún espacio y tu hijo se sentía muy cómodo, y a lo mejor a veces los maestros les dan el lugar al niño donde cree que lo necesita. Hay niños que los ponen enfrente, niños que los ponen atrás y ahí se sienten cómodos y quizá pasan desapercibidos. Pero ¿qué pasa aquí? Que todos los niños están puestos en la misma posición en la pantalla, entonces el niño se siente expuesto. De hecho, yo me ha tocado ver en clase con mi hija que a veces el profesor está, y pon tu pantalla por favor que no te veo, y pon tu pantalla. Incluso hay niños que por favor pon el micrófono para saber que estás participando. Entonces se sienten mucho más expuestos. Aquí, Anabel, por favor ponte en los zapatos de tu hijo, de acuerdo a la personalidad de tu hijo. Ayuda a trabajar con él autoestima. Hay muchísimos libros que puedes trabajar con él autoestima, y con la autoestima me refiero a la aceptación de su cuerpo, de cómo se siente él. Puedes trabajar socializar. Yo la semana pasada les compartí un libro de Larousse que encontré en el Costco, donde trae 30 historias del regreso a clases y se dan diferentes situaciones y te presenta cómo las puedes resolver. Todo lo que sea de escuela te puede ayudar a resolver situaciones de tu hijo de este regreso a clases. Pregúntale a tu hijo si él quisiera que tú lo acompañaras para que se quedara seguro, y con el tiempo tú lo vas soltando. Puedes decirle, ok, me puedo quedar contigo 10 minutos para saber cómo te está yendo en clase, pero ¿sabes qué? Necesito ir al baño, voy y regreso. Y a lo mejor te puedes tardar, pero también estar atenta. Ay, voy a lavar los trastes y regreso. O si lo tienes ahí también a lo mejor cerca de ti, no sé, pensando en la cocina, lava los trastes. Que tu hijo sienta que estás presente, pero que no sienta que estás sobre él, para que no sienta que le puedes resolver, porque también aquí otro conflicto es que quizá a lo mejor tu hijo le cuesta trabajo resolver porque mamá siempre le resuelve. Y lo ideal sería que les demos la oportunidad de que aprendan, que se equivoquen, está bien, pero ayúdale a tu hijo a dar opciones para resolver en lugar de resolverle todo completo, Anabel. María Esther, muchas gracias. No, de nada, con mucho gusto. Yasmín Robles Castro, mi hijo tiene 7 años y no le gusta llamar la atención, que le echen porras o simplemente hablen de él. Le encanta el fútbol y es buenísimo, pero no quiere pertenecer a un equipo y nada extracurricular a pesar de que le agrade. ¿Qué puedo hacer? Siempre soy muy positiva y le digo que es buenísimo, entre otras frases. La verdad ya no sé qué hacer. De hecho dice que no quiere ser nada de grande y eso me preocupa. Híjole, Yasmín, aquí sí te puedo decir que podrías, te recomiendo que busques ayuda profesional para revisar qué es lo que tu hijo no quiere trabajar. Esto de que no quiera ser expuesto es algo, yo te puedo decir que es algo de la edad, porque alrededor de los 6, 7 años, ya hay niños que empiezan desde los 5, tienen ya una inteligencia increíble, que pueden hacer y tienen una madurez de acuerdo a su edad, es lo que quise decir, donde pueden ellos comprender la realidad de la fantasía. La realidad de la fantasía es que ya empiezan a tener miedo de una situación real y ya tienen pena. Antes no tenían pena porque no tenían mucha conciencia y la empatía todavía no la trabajaban. La empatía viene por ahí alrededor de los 6 años y la empatía ya empiezan a sentir. Entonces, como ya sienten, ya empiezan a trabajar cómo me siento si me pasa a mí. Y como no quiero que me pase, a lo mejor por eso no me expongo.
Entonces, y ya la vergüenza la sienten como tal, entonces evitan exponerse. Eso es completamente esperado y completamente saludable, pero de eso a que cuando sea grande ya no quiere hacer nada y que puedas preocuparte, sí, Yasmín, definitivamente vamos a buscar ayuda profesional para que puedas revisar por qué tu hijo no ha perdido este entusiasmo. Todos los niños quieren ser bueno en algo. Y aquí es cuando a veces el niño cuando está jugando fútbol te dice, mira mamá, mira cómo estoy girando la pelota, y mira mamá, y mira, y mamá voltea como 10 veces y ¡ay, yo te vi 10 veces! Bueno, cada vez que tú volteas a mirar a tu hijo le estás diciendo qué bien lo estás haciendo. Tan solo con mirarlo y sin decir alguna palabra, tu hijo dice, mira qué bien lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque mi mamá me ama, ella es la persona más importante para mí y es de quien busco la aprobación. Y cada vez que mi mamá voltea, me está diciendo qué bien lo estoy haciendo. Eso es autoconfianza, autoconcepto, me acepto como soy, me defino quién soy y se está logrando la autoestima en el niño. Entonces, de esto que tu hijo ya no quiera hacer nada de grande, sí es una alarma. Vamos a buscar ayuda para que puedas encontrar dónde es que tu hijo está en no querer proyectarse a otras personas. Insisto, está en una etapa que es completamente saludable, pero de esto que se proyecte a que ya no quiera darle continuidad, y dices, ese problema lo tiene desde segundo de preescolar. Quizá, Yasmín, y aquí estoy dándote alguna, a lo mejor alguna opinión muy a la ligera. Otra vez, siempre los invito a que vayan a consulta porque nos enfocamos precisamente en la dinámica del niño. Tú me das detalle de todo y yo te conozco de manera muy personal y ahora sí te doy herramientas y una respuesta ya muy particular. Quizá a lo mejor aquí en segundo de preescolar sucedió alguna situación en clase donde tu hijo resultó ser muy expuesto, lo ridiculizaron quizá en alguna situación y es ahora donde tu hijo ya no se siente seguro. ¿Para qué lo digo si me van a ridiculizar? ¿Para qué lo digo si me van a juzgar? ¿Para qué lo digo si voy a quedar mal? Quizá a lo mejor tu hijo se cansó de pedir tanta ayuda que no le fue resuelta alguna ayuda, algún conflicto que tenía no lo resolvió, no le ayudaron a resolverlo y entonces inconscientemente tu hijo dijo, ¿para qué busco ayuda si no lo voy a lograr? Habría que revisar. Carmen, y ya con esta me despido, Carmen. Hola, mi hijo quiere participar, de hecho es el que más participa, pero me estoy enfrentando a que los papás de otros niños no lo están u otros niños lo están etiquetando como el más inteligente. Ay, Carmen, esa es otra. Me ha tocado niños me ha tocado en consulta alguna vez un caso como este, donde la niña brillaba con luz propia y era una niña fantástica, nada presunciosa, simplemente se le daba el ejercicio físico y era buenísima en básquetbol. Aparte era una niña, quienes me conocen, yo soy petit, soy muy chiquita y hay niños, por ejemplo, esta niña tenía 7 años y era una niña muy alta que estaba a la misma estatura que yo, no recuerdo si era más alta que yo, entonces los papás de los otros niños se sentían con miedo, inseguros con esta niña cuando se acercaba en el juego. Como era muy buena, es muy buena en básquetbol, entonces las niñas se sentían inseguras. Esa es otra. Aquí yo siempre le dije a mamá, necesitas seguir alimentando la autoestima de tu hijo y aquí el trabajo sería para los otros padres que necesitan alimentar la autoestima de sus hijos y de los adultos mismos, porque ellos mismos se están sintiendo inseguros y me atrevo a decir quizá a lo mejor también están sobreprotegiendo a sus hijos porque no les están permitiendo enfrentar a la adversidad, y la adversidad es justamente como esta niña que brilla con luz propia y no puedes apagar la luz propia de otros niños. Al contrario, mamá, qué bien lo estás haciendo, qué bien que tu hija se sienta segura de quién es. Incluso me platicaba ella que en básquetbol integraron a una niña nueva y que era responsabilidad de las niñas, no responsabilidad, sino que era, ya sabes, había que integrarla, hacerla parte del equipo para que funcionaran como equipo, pues al momento de que se pasaban la pelota. Entonces mamá me decía, es que mi hija pues va y vente, te integro y vamos a jugar y todo, y las otras niñas, no, eres nueva, no queremos hablar contigo, no queremos. Entonces la niña es como que, o sea, ¿cómo? Si lo que queremos es jugar, somos un equipo a los 7 años. Entonces aquí mamá, para ella era un conflicto muy grande porque los niños y los mismos papás, era justamente esto, que los papás no aceptaban a la niña como es y la niña, insisto, brillaba con luz propia. Sigue alimentando, Karen, la autoestima de tu hijo como lo estás haciendo, que brille lo que tenga que brillar de una manera equilibrada, sin hacer sentir menos a otros niños, sin anular las posibilidades de otros niños. Aquí es trabajo de todos los papás alimentar la autoestima de nuestros hijos, de trabajar sus áreas de oportunidad para que puedan tener logros positivos.
Aquí es donde tu hijo es bueno, que siga siendo bueno y en sus áreas de oportunidad trabaja, precisamente para que los roles no se inviertan. Y yo te felicito si es que tu hijo, dices aquí que es el más inteligente, que le gusta participar y que los niños lo rechazan. Trabaja en que tu hijo socialice de una manera adecuada y que pueda trabajar con esta diversidad, porque esa es otra parte. Entonces, espero que a todos les haya dado respuesta. Me gustó mucho haber estado presente el día de hoy. Yo les agradezco infinitamente, como siempre, que estén esperando como cada jueves a las 5 de la tarde con toda la información que con mucho gusto, cariño, les ayudo para que este confinamiento sea mucho más llevadero y nuestra tarea como padres sea mucho menos pesada. Nadie nos enseñó a ser padres, todos ayudamos y ponemos nuestra información como la fuimos aprendiendo y damos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos, y lo estamos haciendo muy bien. Un día este confinamiento va a terminar y todos vamos a poder salir y nos vamos a poder dar continuidad a la vida que llevábamos, pero mientras es importante que nos adaptemos al confinamiento y a todo lo que se nos está presentando en nuestra vida diaria. Así que, pues bueno, me despido de ustedes, les agradezco infinitamente. Nos vemos el siguiente jueves. Ya les voy a estar presentando los temas que nos vamos a ver en septiembre. Por favor, déjenme saber si quieren que revisemos algún tema, porque yo ahorita se me ocurren muchísimos, pero ya apago la cámara, me enfoco en otra cosa y se me olvidan. Entonces, me encantaría que por favor me dieras recomendaciones de qué es lo que te gustaría ver, y yo te decía que en septiembre tengo sorpresas para ustedes, así que por favor no dejen de estar atentos a los lives de las 5 de la tarde. Sígueme por favor en todas mis redes sociales, saben que estamos en Instagram. En Instagram ya empezamos a hacer estos pequeños videos que son súper cortitos, donde te doy información muy breve, muy específica y muy cortititos, que igual te van a dar muchísima información. Allá te platico mi día a día, cómo resuelvo algunas situaciones de mamá. Y en YouTube vas a encontrar un recopilado de información como esta. Así que me despido de ti, te agradezco muchísimo, te dejo abrazos muy grandes y espero que en casa todo continúe muy bien. Te veo la siguiente semana. Bye. Psicología infantil y terapia de juego.